Daniela Cataldo es abogada especialista en Derecho de Familia y es curadora ad litem del programa Mi Abogado, que pertenece al Ministerio de Justicia. Mira. Muy buenos días, Daniela. Un gusto tenerte esta mañana para que nos puedas aclarar algunas dudas que tenemos respecto de esto de la retención del 10% de algunas personas que son deudoras o deudores de las pensiones alimenticias. O los de ¿cómo se llaman en realidad? Tienen un nombre particular. Uno le dice pensiones de alimentos, pero creo que no se llaman así. Vamos a partir por preguntarle eso a Daniela. Muy buenos días, Daniela. Hola, Daniela, buenos días. Buenos días. Bueno, ahí está la primera pregunta de Joyce. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo es el nombre correcto? Pero Sí, no... se llama alimentos menores o también se llama alimentos mayores. Depende de la edad del alimentario de quien va a solicitar la pensión de alimentos. Oye, hay otro tema otra duda que tengo yo, porque hemos visto, digamos, desde que comenzó esto del retiro del 10%, distintas noticias a lo largo del tiempo, que se presenta el proyecto de ley, que pasa de una comisión a otra. Por ejemplo, ahora el Senado despachó un proyecto que permite retener el retiro del 10% por la deuda de pensión alimenticia, información del día de ayer. Entonces, al final, si uno no entiende nada, que está pendiente de la evolución de las noticias, ¿qué pasará para el resto que no está tan pendiente como uno, abogada? ¿En qué está todo este trámite legislativo para permitir la retención? O sea, la ley ya está, que es la ley 21.245, que es la que permite esta retención judicial. El alimentario, que es el beneficiario de esta pensión de alimentos, es quien la tiene que solicitar. Uno la solicita a través de los juzgados de familia y a través de ello el tribunal ordena la retención de esto a la administradora de los fondos de pensiones. ¿Y qué es esto entonces? El problema se suscita en el desconocimiento que existe efectivamente por muchos de los alimentarios. Muchos de ellos no conocen el sistema informático. Hoy día realiza todo a través de la oficina judicial virtual. Claro. Y ese es el inconveniente mayor. Y segundo, que existe mucha demanda por parte de los alimentarios, por lo que se ha provocado un colapso en los juzgados. Entonces existe mucha demora en esta retención. Entonces finalmente el alimentante logra retirar estos fondos sin que llegue la notificación a la administradora de fondos de pensiones. Pero ¿y esto que está en trámite en el Senado? Yo sigo sin entender, porque tú dices que ya existe una la norma. ley. Sí. ¿Qué es lo que está tramitando el Senado entonces, Daniela? Están tratando de tramitar cómo se puede acelerar y cómo se puede mejorar este procedimiento, porque ya la Corte Suprema ha emitido ciertas resoluciones, ciertos decretos, que ha tratado de mejorar este funcionamiento a través de los tribunales de justicia. Sin embargo, ello no se ha logrado. Pero Daniela, disculpa mi ignorancia, pero yo creo que a esta altura del partido, del avance tecnológico, no sería fácil cruzar información, porque los juzgados saben cuáles son los deudores. Puede que estén en cobranza, puede que haya incluso medidas de apremio para exigir el pago de la pensión de alimentos, y si se cruzara la información entre los juzgados y la AFP o el banco, no sé quién, se podría retener de manera automática. Sí, eso es lo que uno esperaría, pero lamentablemente recién, por ejemplo, el año pasado se creó un convenio entre los tribunales de familia y el Banco Estado. Ya. Es algo que uno, como de perogrullo, uno pensaría que están en línea y que el sistema es mucho más avanzado. Hoy día esto se logró, pero a través de la AFP no estamos en línea. Lo único que puede obtener el tribunal como información es saber en qué fondo de administración de pensiones está el deudor. Ya. Solo eso. Ok. Pero, o sea, en el fondo, ¿en qué administradora tiene sus fondos? Así es. Eso es toda la información que tiene el tribunal. Pero no puede saber qué monto tiene, ni si solicitó o no solicitó el retiro. No está en línea esa información. Por lo tanto, hay que esperar que llegue la notificación, y es ahí donde se produce el problema. Porque finalmente, si el alimentario se demoró en solicitarlo y el alimentante, que es la persona que debe los alimentos, ya solicitó el retiro de la pensión, no hay cómo el tribunal pueda retener ese dinero. O sea, Daniela Cataldo, abogada especialista en Derecho de Familia, esta tramitación legal que se está haciendo en el Parlamento podría ser un saludo a la bandera, o eventualmente se podría estar legislando para un eventual tercer retiro. Claro. Porque lo que hay aquí en el fondo, o sea, si yo soy alimentante, ¿cierto? Y debo, hago mi retiro, lo traspaso de una cuenta a la otra, me gasto la plata, ya no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer, efectivamente. Incluso se lo podría traspasar a un tercero y con mayor razón eludo esta responsabilidad. ¿Tienes tu información, disculpa Joyce, Daniela, respecto de, en términos reales, cuántas pensiones de alimentos fueron efectivamente pagadas a través de la retención del 10%? No tengo ese dato. Sin embargo, conozco muchas personas, de hecho, nuestros propios representados, nosotros tratamos de solicitar esta retención y a la fecha todavía no se pagan. Hay mucha gente que no ha recibido el dinero porque están trampados entre la administradora de pensiones. Daniela, la información decía que hay un 84 de pensiones alimenticias impagas. ¿Esto se aumentó durante el periodo de la pandemia o no? ¿Ha sido más crítico? Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso en este momento. Ha sido más crítico, efectivamente, porque también el funcionamiento de los tribunales está más lento. O sea, hoy día tenemos los magistrados, la mayoría está trabajando como en funcionamiento de teletrabajo, los funcionarios también del tribunal. ¿Y qué pasa con las personas que hoy día tenemos que no conocen el sistema informático? Se retiene un poco entonces el funcionamiento y efectivamente esto hace que los deudores traten de solicitar a través del sistema informático, porque la mayoría de los deudores sí conoce cómo funciona el sistema, claro. Alguna solicitud al tribunal para poder suspender el pago considerando su situación económica, porque muchos de ellos fueron desvinculados de su trabajo y eso le da la espera para poder solicitar una rebaja o un cese de alimentos, porque eso tú lo tienes que solicitar a través de mediación, igualmente que el trámite de la solicitud de la pensión de alimentos. Entonces, aun cuando se demora este trámite, hoy día muchos de los deudores lo están solicitando como una medida, digamos, de emergencia, considerando la urgencia sanitaria. Daniela Cataldo, abogada, uno podría afirmar que por distintas razones, falta de previsión, falta de agilidad en el trámite legislativo, también por la pandemia, como dices tú, se perdió con esta inyección enorme de dinero que hubo en la economía a raíz del retiro del 10%, una oportunidad para saldar esta enorme deuda que hay respecto de los alimentos que deben en su mayoría hombres. ¿Se perdió esta oportunidad? Se perdió esta oportunidad, efectivamente. O sea, dándole lectura a la ley 21.245, que es la que le indiqué que hoy día tiene la posibilidad de la retención de estos fondos, tiene 10 artículos que no regula, como digamos, la parte de procedimental del tribunal. Y hubo mucha falta de descoordinación entre el Tribunal de Justicia y el Congreso respecto de esta ley. Porque si se hubiese dado una coordinación más efectiva, el tribunal no hubiese estado tan mal parado. O sea, ni siquiera teníamos los suficientes funcionarios para resolver las resoluciones. En conversación con funcionarios, de manera obviamente anónima, uno puede lograr obtener información como que, por ejemplo, llegaron 700 solicitudes diarias. Ya, eso y no es imposible. abasto el sistema, No, es no se puede. imposible resolverlo, porque además obviamente tienen otras materias que resolver, por ejemplo las de nosotros, que son las medidas de protección o las adopciones, las susceptibilidades de adopción, tienen prioridad dentro del tribunal. Entonces, entre aquello y una solicitud de pensión de alimentos, obviamente el tribunal le va a dar prioridad a lo de nosotros, que tiene que ver con la vulneración de niños. Entonces, evidentemente se produjo un descalabro en el sistema por falta de coordinación entre las autoridades. En el fondo también fue poco precisa la norma que se creó. Fue poco precisa, O sea, efectivamente. letra muerta, como enseñan los profesores de Derecho Procesal. ¿Ah? Que es lamentable, porque sabes tú que llama la atención que igual hay consenso en la necesidad de regular esto de los alimentos. Están casi todas las senadoras de acuerdo en que hay que agilizar y que hay que corregir, pero volvemos a quedarnos ahí en un proyecto que no llega nunca a destino y que llega a destiempo finalmente. Daniela Cataldo, para terminar, ¿qué aconsejarías tú como especialista que hiciera la persona que es acreedora de la deuda? El demandante, en el fondo. El demandante, claro, es el lenguaje correcto. ¿Qué se puede hacer frente a esta enorme frustración de una oportunidad perdida? ¿Hay algo que se puede hacer todavía para revertir esto? Sí,
Lo que yo aconsejaría sí o sí es acercarse a las corporaciones de asistencia judicial. Obviamente el desconocimiento, la ignorancia de los demandantes hace que este proceso no sea efectivo. Por lo tanto, tratar de acercarse, solicitar ayuda, asesoría, porque la Corporación de Asistencia Judicial es una asesoría gratuita, sí, en la cual podría obviamente a los demandantes orientarlos respecto de cómo ejercer estas solicitudes, porque hoy día a través de Internet podemos hacerla mucho más rápido que obviamente ir presencialmente al tribunal. Hoy día son muy pocos los funcionarios que están trabajando presencial, por lo tanto hay que fortalecer el que nuestros ciudadanos en el fondo conozcan sus derechos a través del sistema informático y que a través de ellos faciliten entonces la retención de estos fondos, que de hecho la oficina judicial virtual se modernizó respecto de este retiro del 10% y es muy fácil ejecutar la solicitud. Hay incluso formatos tipo, o sea, no requiere, digamos, la representación de un abogado. La persona que pueda ingresar a www.pejud.poderjudicial.cl podrá obtener entonces esta solicitud del 10% mucho más fácil a través de la oficina judicial virtual. Eso por lo menos es una buena noticia dentro de este descalabro. Sí. Daniela, en términos simples, esto ¿podría eventualmente hablarse de aplicar en retroactivo con esta nueva norma o no? ¿No se podría...? Es que o sea, toda norma puede tener una excepción al principio de la irretroactividad de la ley. El problema es que no queda plata. O sea, si ya ¿cómo se llama? El deudor se gastó su 10%, sí, ¿qué le va a cobrar? No te dejamos. Vamos a ver si esta norma podría entonces ir a la parte procedimental, cómo lo hacemos respecto de estos fondos que están circulando en el sistema y que incluso el demandado tampoco ha tenido acceso a ellos. Entonces, ¿podría eventualmente recuperarse esos fondos para que el demandante pueda hacerse pago de la deuda? Bueno, ahí está. Por lo menos tenemos alguna luz ahí para las personas que necesitan esta información. Así que entonces, en términos simples, hay que invitarlos a que visiten la página del Poder Judicial y que ahí, a través de los formularios que hay, puedan hacer la solicitud, o si lo encuentran más complejo, a través de la Corporación de Asistencia Judicial. Tal cual. Muchas gracias, Daniela Cataldo. Daniela. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.